Hola a todos, este es un ejemplo de análisis audiovisual sobre una escena de la película The Quiet American, en el que estaré utilizando la metodología propuesta por Michelle Hsion de Los Ocultadores, tal como la describe en su libro La Audiovisión en el capítulo número 10. Básicamente el ejercicio consiste en ver varias veces una secuencia, algunas veces verla tal y cual se nos presenta, otras veces quitarle el sonido y solamente ver las imágenes, otras veces solamente escuchar el sonido, y así todas las veces que sea necesario para ir notando particularmente cuáles son las características de cada una de las bandas, es decir, de la banda de imagen, de la banda de sonido, por sí mismas, y cómo esas características o esas decisiones que toman quienes están involucrados en el hacer de una película influencian el sonido, influye en la forma en la que nosotros percibimos la imagen, y la imagen influye en la forma en la que nosotros percibimos el sonido, creando esta simbiosis mágica de la que nos habla Hsion en todo su libro, de el valor añadido. Entonces, aquí en esta película tenemos una secuencia de un bombardeo en una plaza en Hanoi, en Vietnam. Esto es antes de que estalle la guerra. Nuestro personaje principal de Michael Caine es un británico que está allí siendo testigo de este escalamiento de la violencia que tiene muchos componentes, los franceses por un lado, los norteamericanos encontrando alguna justificación para meterse en el lío, etcétera, etcétera. La escena describe este bombardeo en una forma bastante clásica, es decir, primero nos ubica espacialmente, luego nos presenta a nuestro personaje, la ubicación de el personaje respecto al espacio, su ansiedad, etcétera, hasta que la bomba explota y nos metemos en la situación y en la cabeza de nuestro personaje principal, sintiendo lo que él siente, viendo lo que él ve, viviéndolo, hasta el desenlace final, que es la desilusión por comprobar quién es ese personaje, que es este personaje que hasta este momento él consideraba su amigo, pero que por la forma en la que se comporta ante la tragedia, digamos que es el detonante o es el momento catártico que vive el personaje, en el cual entiende qué clase de persona es su amigo. El ejercicio entonces empieza con observar, escuchar la escena todas las veces que sea necesaria, notar los elementos que sean particulares, digamos, todo lo que llame su atención, cuáles son los puntos de vista, desde dónde se filma, cuáles son las angulaciones, cuáles son los valores de plano, cuáles son los sonidos que coinciden, que se sincronizan con la imagen, que empiezan, que arrancan, que entran lentamente, que entran de golpe. Todo lo que observen y todo lo que escuchen tiene un significado y tiene una razón. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy anotando algunas cosas, ¿no? Claramente en esta escena hay un punto muy importante de sincronía con esa bomba. Hay una segunda explosión. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cómo interactúan los personajes con la tragedia? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo interactúa la música, por ejemplo? Que entra aquí, la música no entra de golpe, sino que viene desde abajo del sonido, ¿no? Y entonces cambian, digamos, los valores a lo largo de la escena, ¿no? La música estaba por debajo, pero de repente empieza a cobrar un poco más de protagonismo hasta que domina completamente el espectro sonoro de la escena. Entonces, lentamente, como está sucediendo en este momento, por ejemplo, empiezan a desaparecer los sonidos. ¿Y qué significado tiene todo esto? Eso es lo más importante, ¿no? El saber qué pasa, por qué se toman las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, en este momento, todos los sonidos, los efectos, el foley, etcétera, desaparecen
para meternos más, aún más, en la cabeza del personaje, ¿no? Esta insistencia sobre las subjetivas desde el punto de vista visual están acompañadas de una subjetiva, muy subjetiva mental, es decir, subjetiva desde el punto de vista del personaje principal, pero también subjetiva porque claramente nosotros no escuchamos de esta manera. Pero es una forma, es un código que ha desarrollado el cine para meternos no solamente en la cabeza, no en lo que está pensando el personaje, sino sobre todo en qué está sintiendo, cómo se está sintiendo respecto a lo que sucede a su alrededor. Esto, digamos, se logra bastante bien a través de la música. Ahora que vemos al segundo personaje entrar en escena, y vemos con esta levantada de cabeza la mirada subjetiva de nuevo a nuestro personaje principal, se refuerza esa idea subjetiva de la emoción del personaje principal respecto al segundo. Morning, Larry. What is it today? Some cockamamie assignment. Ahora tenemos solo el audio, ¿no? ¿Qué pasa en ese audio? Hay dos preguntas que plantea Michel Chong como fundamentales y como las preguntas que uno debería hacerse siempre cuando está haciendo este tipo de análisis. Son: ¿qué veo de lo que escucho? ¿Y qué escucho de lo que veo? En una situación compleja de explosiones en un lugar público, donde vemos que hay, a pesar de que se nota que es temprano por la mañana, vemos que hay movimiento, ¿no? Hay carros pasando, carros que se parquean, carros que se mueven, gente que camina, hay un café que está lleno, está gente desayunando, hay movimiento. En esa situación en particular, ¿qué deberíamos escuchar? ¿Cómo debería ser el diseño sonoro de un momento como ese, de una situación como esa? Si nos ponemos en la cabeza del diseñador sonoro o de quien haya recreado este sonido, nosotros podríamos pensar en 1.000.000 de fuentes sonoras, ¿no? Un montón de elementos que producen sonido. Podemos escuchar sonidos de pájaros, por ejemplo, antes de que explote la bomba. Podemos escuchar murmullos. ¿Es necesario incluir todos esos sonidos? ¿O nos vamos a poner en la situación de nuestro personaje principal y de la forma en la que nosotros escuchamos y vamos a filtrar esos sonidos? Es decir, si él, por ejemplo, está interesado en lo que habla esta mesa que está cerca de él, trataremos de escuchar como si él estuviera en esa situación, en ese lugar, como si nosotros estuviéramos en el lugar del personaje, y entonces filtráramos todos los sonidos que se interponen en nuestra percepción de esa conversación. Y después de que explota la bomba, ¿qué escuchamos? Quedamos sordos por la explosión y entonces de alguna manera todo desaparece, como sucede aquí, para privilegiar la música y la emoción. O hay un continuum de ruidos, de fragmentos que caen al piso, de sonidos de ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede ahora con la imagen. Al quitarle el sonido, nosotros somos más conscientes de los elementos que componen la imagen. Porque el sonido tiene una propiedad temporal muy diferente a la de la imagen. Como ven acá, toda la construcción de temporalidad de la imagen es una ilusión. Nosotros estamos cambiando todo el tiempo de punto de vista, estamos reiterando cosas que suceden teóricamente al mismo tiempo, pero al desplazarlas temporalmente, pues para reforzar un punto de vista particular, como sucede por ejemplo aquí en esta explosión, estamos como
reactualizando todo el tiempo el presente. Entonces, la imagen necesita esto para enfatizar, para construir, para dar la sensación de temporalidad, pero el sonido no. El sonido es más fluido, el sonido sucede en el tiempo mientras que la imagen es fija, es estática, pero al yuxtaponerse nos da esa sensación de temporalidad, ¿no? Pero entonces, como ven acá, hay una gran cantidad de valores de plano, de planos que cambian, de puntos de vista que cambian. Si eso mismo sucediera en el sonido, tendríamos un sonido muy discontinuo que tendría como consecuencia el hecho de que nos estaríamos distrayendo todo el tiempo, ¿no? El sonido ayuda a que nosotros como espectadores no percibamos todos estos cortes, como que pasemos por encima de los cortes y demos por buena, digamos, este flujo temporal que se nos sugiere. Entonces hay elementos diferentes que podemos anotar en cada una de estas experiencias, es decir, en el ver sin sonido, en el oír sin imagen y en la unión de los dos elementos. Pero lo fundamental es preguntarnos ¿para qué? Hay decisiones importantísimas que ha tomado el director en la construcción de esta escena. Puntos de vista, puntos de escucha, cosas que incluye, cosas que no incluye. Decisiones como el dónde, el cómo, desde dónde, cómo hacer para que entre un elemento, para que salga otro. La unión de todas esas decisiones es la que construye sentido, es la que construye significado. Es la que nos pone en la cabeza del personaje, es la que nos hace identificar con este personaje. Nosotros sentimos el dolor de todas estas víctimas a través de él. Nosotros no sentimos el dolor de una persona que pierde las piernas desde ese mismo personaje. Nunca se centra en la víctima, sino en el testigo de la tragedia que es nuestro personaje principal y en cómo siente él. Las decisiones que se toman desde la dirección, desde la construcción de esta película, de esta escena, todas se enfocan en hacernos sentir como siente el personaje principal, como siente Michael Caine. Nosotros sentimos su horror, nosotros sentimos su angustia, su ansiedad, nosotros sentimos las ganas de actuar. Es, por ejemplo, la percusión que entra en esa música la que nos da esa sensación de toma de decisión y de paso a la acción de ayuda, ¿no? Es un momento de transición entre la perplejidad y el ¿qué debo hacer? ¿Qué hay que hacer en situaciones como esta? Entonces la percusión nos separa a los dos personajes principales. La percusión refuerza la acción. Entonces esa percusión le pertenece al personaje de Michael Caine. Es él el que está actuando, el que está haciendo algo para mitigar, así sea fútil, digamos, su intervención, así no tenga sentido. Él está haciendo algo acompañado de la percusión para mitigar el dolor de las víctimas. Mientras que con la misma percusión, el personaje de Brendan Fraser es completamente impasible. Él también pertenece a esta escena, pero es como si la música no lo tocara. La música le pertenece a Michael Caine. La música es emotiva, es dolorosa, pero es también actuante. Entonces, ninguna de esas características de la música le pertenecen a este personaje que lo único que piensa en una situación como esta es en limpiarse el pantalón.